Muy bien. Bueno, pues después de un poquito de espacio, de tiempo que tuvimos en familia, les comenté, salimos de la Ciudad de México y la verdad es que muy necesario que lo teníamos. Nosotros no habíamos salido durante toda la pandemia y pues por la gracia de Dios pudimos salir, pero bueno, derivado de ello ya el viernes pasado ya no regresamos a tiempo para el estudio y por eso tuvimos que posponerlo. El mismo viernes 25 les envié el estudio en Rumble para que lo pudieran estudiar ahí, y el miércoles, si no me equivoco, lo envié por la vía normal, por todas las vías YouTube y demás que tenemos, y espero que hayan tenido oportunidad de revisarlo. De cualquier forma, haremos un pequeño repaso. Estamos en el atributo de la integridad de Dios. La integridad de Dios habla de la perfección de Dios, pero en cuanto a su carácter. Y derivado de ello es que vemos en la palabra que hay tres características o tres subatributos que complementan o que hablan justamente acerca de este atributo de la integridad, y es Dios verdadero, Dios verdad y Dios fiel. O la fidelidad de Dios. Y es en este punto, en la fidelidad de Dios, en la que estamos. Justamente Dios ha hablado verdad, es el Dios verdadero, y como Dios verdadero habla verdad, que pues no puede mentir, y gracias a la fidelidad de Dios es que sabemos que todo cuanto Él ha dicho, todo cuanto Él ha prometido, lo habrá de cumplir, o lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo. Veíamos también cómo operó la fidelidad de Dios en la vida de Abraham, en el que él cumplió a pesar de las imperfecciones de Abraham, y él mismo decidió obedecer basado únicamente en la palabra de Dios. Era el único sustento que tenía, y es el único sustento que nosotros hemos de tener en nuestras vidas. Viendo incluso en retrospectiva, si bien es cierto, Dios pudo haber eliminado a la humanidad por su desobediencia, Él prometió la simiente a través de la cual aplastaría la cabeza de la serpiente, y que es nuestro Señor Jesucristo, y gracias a la fidelidad a esa promesa es que conservó, primero a través de Noé y después a través de Abraham, que llegaría la simiente en Jesucristo, y es así como podemos tener la certeza de que Él ha salvado y cumplido sus promesas. Como Dios verdadero, como Dios de verdad, como Dios que habla la verdad, Él cumple lo que ha prometido, y derivado de ello es de plena confianza y podemos estar firmes en su verdad. Nada ni nadie puede hacer cambiar los planes de Dios, nada ni nadie puede forzar a Dios a actuar de una forma diferente. Hemos visto cómo justamente la verdad de Dios es el sello que Él pone sobre sus promesas, y su fidelidad lo lleva a cumplirlas. Ustedes disculparán, es mi hija, pero ahí va. Espero que a pesar de todo se escuche. Dios es fiel. En el último estudio estuvimos hablando de la fidelidad de Dios y cómo el término hebreo habla justamente acerca de esa estabilidad, de esa certeza, de esa confiabilidad. Veíamos reflexionando junto con Paul Washer cómo este nombre de Dios fiel habla de su carácter y nos revela justamente esa característica de Dios en el que Él, siendo fiel y siendo certero, hablando certeramente y hablando verdad, podemos descansar en Él. Vimos cómo la palabra de Dios nos enseña diversas cosas acerca de la fidelidad de Dios. No es cierto, no fue en el estudio pasado, fue en el antepasado. Y vimos cómo esa fidelidad, esta palabra de Dios nos habla acerca de que es inconmensurable, es decir, no la podemos medir. La fidelidad de Dios habla la palabra de Dios como si Él se vistiera de esa fidelidad, cumpliendo todo cuanto Él ha prometido, siendo congruente con su carácter, no solo con su palabra, sino con su carácter. Cuando hablábamos acerca de la soberanía, de la omnipotencia de Dios, esos atributos podrían parecer demasiado abrumadores, pero la verdad es que
esos atributos van siempre de la mano con el resto de los atributos, entre ellos la sabiduría de Dios, el amor de Dios, y gracias a ello podemos estar completamente confiados en que Dios nunca va a traicionar, nunca va, su propio carácter, nunca va a obrar injustamente, nunca va a obrar contrario a lo que es más conveniente para nosotros, y en general con cada uno de los atributos que hemos ido hablando a lo largo de la palabra de Dios, a lo largo del estudio. Si hay dudas, si hay comentarios, por favor indíquenmelo. Ahora sí, hablando desde el último estudio, Dios no va a olvidar ni va a faltar a su palabra. Él es digno de confianza, Él protege a su pueblo, Él lo preserva, Él lo lleva hasta cumplir todo lo que ha dicho que ha de cumplir a través de, a lo largo de su palabra. Él no permitirá que ninguno de los suyos perezca. Él va a garantizar que todo aquel que es hijo suyo, que ha sido llamado efectivamente, llegue a tener el carácter de Cristo. También vimos que Dios es fiel para disciplinar. Él ha prometido que justamente en este moldear el carácter de sus hijos va también va a haber necesariamente una disciplina, y aún en la humillación Dios no deja de ser fiel, porque el amor de Dios, la sabiduría de Dios van siempre de la mano, aún con la disciplina. Él, al momento de disciplinarnos, no deja de ser amoroso, no deja de ser ese Padre que nos cuida y que nos guarda. Finalmente vimos que Dios, junto con Mark Jones, la fidelidad de Dios hacia nosotros brota de su fidelidad hacia sí mismo. Es decir, Dios, siendo Dios, no puede dejar de ser Dios. Y al no poder dejar de ser Dios, no puede traicionar todos los atributos que hemos visto, todo lo que Él ha hablado. Y gracias a que Él es fiel a sí mismo y no va a dejar de ser congruente consigo mismo, podemos tener certeza de que va a ser fiel hacia su pueblo. ¿Queda claro? Y de ser así, vamos entonces a retomar el estudio ahora sí, con lo que les anunciaba en el último estudio. Hablando justamente de las promesas, hemos visto cómo Dios no va a dejar de cumplir su palabra. Él va a cumplir todo lo que Él ha dicho que ha de cumplir, y todo lo que ha dicho que va a cumplir, lo ha prometido. En su palabra vemos una serie de promesas y de amenazas que Él va a cumplir. Pero les comentaba que Thomas Watson afirma que sus promesas pueden tener lo que yo llamo dos variantes. ¿En qué sentido? Va a cumplir lo prometido, ya sea en un tiempo posterior, pero lo va a cumplir en el tiempo adecuado, o bien va a cambiar su promesa, pero por algo mejor. ¿Ok? Entonces vamos al primer aspecto. Dios puede aplazar la realización de una promesa, pero nunca la va a incumplir. Si nosotros recordamos, el pueblo de Dios estuvo en esclavitud en Egipto. Esta realidad, esta esclavitud en la que el pueblo de Dios estuvo, no fue una situación que fuera novedosa o algo que se hubiera salido del control de Dios. Hubo hambre en la tierra en la que había introducido a su pueblo, a Abraham y a su descendencia. Pero eso estuvo en las manos de Dios, tan estuvo en las manos de Dios que se lo prometió a Abraham. Acompáñenme a Génesis 5, Génesis 15, versículos 13 y 14. Génesis 15, versículos 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios había sacado a su hijo Abraham de Ur para llevarlo a una tierra que él no conocía, a la tierra de Canaán, en donde él formaría una nación. Y
le reitera la promesa en este capítulo de su hijo, del hijo prometido a través del cual llegaría la simiente, que es Jesucristo, pero también le dice que lo introduciría, que esta tierra en donde estaría Abraham no iba a ser siempre habitada por su descendencia. Por 400 años Dios llevaría a su pueblo a Egipto. Iba a llevarlo cautivo en una esclavitud en la que además, a pesar de ser esclavos, le dijo, van a salir con gran riqueza. ¿Qué pasó? Dios lo hizo. Dios los libró. Acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 12. Versículos 29 a 36. Dice la palabra de Dios. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa, antes de que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Fíjense, después de Abraham, en la tierra de Canaán, llegó Isaac, llegó Jacob y los 12 hijos de Jacob. Los 11 hermanos de José lo venden a los árabes, que los llevan a Egipto, y conocemos la historia, como José, siendo fiel a Dios, Dios lo puso en preeminencia como la mano derecha de Faraón, y así terminó introduciendo a toda su familia, que en la tierra de Gosén prosperarían, pero tiempo después un faraón distinto, después de 400 años de estar ahí, se los llevaría, los haría esclavos, y además Dios mismo despertaría cierta animadversión de parte del faraón hacia los hebreos para acabar con ellos, porque se habían multiplicado tanto que tuvieron miedo. Y en ese contexto, Dios llama a Moisés, en su providencia nuevamente, lo pone en la casa de Faraón. Después de casa de Faraón, él asesina a un egipcio y termina de pastor por otros 40 años, en el tiempo en el que Dios iba formando su carácter, y finalmente lo llama para sacar a su pueblo. Saca a su pueblo, es la mano que usa Dios para sacar a su pueblo de Egipto. Lo saca, vienen las plagas, porque Faraón no quería dejar ir al pueblo, hasta que viene esta última plaga en la que Dios mata a todos los primogénitos, protegiendo a los primogénitos de su pueblo mediante la sangre de los corderos, la Pascua, que es un anuncio de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, después de este tiempo, ¿qué sucede? Dios lo saca. ¿Por qué lo hizo a Dios así? En su sabiduría, Él habría de mostrar a su pueblo el poder del Dios Todopoderoso frente a la nación de entonces más poderosa del mundo, el ejército más poderoso, y Dios los libraría. Entonces mostraría su poder a un pueblo que vería sus maravillas, y entonces reconocería que es el verdadero Dios. Pero si recuerdan de la promesa que le hizo a Abraham, le dijo que iba a salir después de 400 años y con riquezas, y aquí lo vemos cumplido. Era tal el temor que tenían los egipcios de los hebreos, de los judíos, que no solo los sacan de la tierra, sino que además les dan alhajas, les dan riquezas, con tal
tal de que se fueran. Tenían mucho temor de lo que había pasado y entonces decidieron llevar a cabo esta salida. Acompáñenme a los versículos 40 y 41 dentro de este mismo capítulo. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Dios no lo sacó en los 400 años. En su sabiduría fueron 430 años, pero Dios cumplió su promesa. Dice Watson, Él prometió librar a Israel del horno de hierro, pero su promesa necesitó más de 400 años de parto antes de dar a luz. Acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis pueblo de su heredad como en este día. A eso se refiere Watson, a ese horno de hierro en donde eran esclavos, en donde estaban trabajando durísimo. Dios los libró. Dios escuchó y los libró. Y otro ejemplo que podemos ver es como ya después de haberlos sacado, Dios les prometió que los llevaría a la tierra donde fluye leche y miel. Y los llevó. Pero esta generación, a pesar de haber visto las maravillas que Dios les mostró, no creyó en Dios. Estuvieron varados 40 años en el desierto, un camino que pudieron haber transitado en 40 días, lo transitaron en 40 años. Dios cumplió su promesa. Demoró para ojos del hombre, pero terminó cumpliéndolo. Otro ejemplo vemos en que Dios prometió a Simeón que vería el ungido antes de morir. ¿Alguien sabe a qué me refiero? ¿A qué es esta cita? ¿No? Cuando Jesús nace, había un varón que era muy devoto de Dios, ya muy grande, al que Dios le había prometido, que este ungido que había prometido, que había anunciado desde Génesis 3:15 a Adán, que reiteró a Abraham como esa simiente de la que vendría el ungido, el Mesías, el Cristo, y que reiteró a lo largo de los profetas, le dijo a Simeón que él vería cumplida esta promesa. Acompáñenme a Lucas 2:25. Lucas 2:25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón ya estaba en su vejez, ya era un hombre bastante grande. No sabemos cuándo fue que Dios le prometió que vería su ungido. Pero lo cierto es que aun cuando él se acercaba al momento en que sería llamado a la presencia del Señor, él sabía que vería cumplida esa promesa. Lleno del Espíritu, cuando llega José y María llevando a su hijo, a nuestro Señor Jesucristo, al templo para presentarlo, que es lo que hace Simeón, movido por el Espíritu, lo reconoce y ve cumplida
esta promesa y en paz pudo despedirse de este mundo para pasar a mejor vida. ¿Queda claro? Entonces vemos, insisto, como bien lo maneja Thomas Watson, que las promesas de Dios podrán tardarse, pero siempre tardarse, insisto, a los ojos de Dios. Incluso lo podemos ver en el propio nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué es lo que sucede? Que Dios en su sabiduría ha ordenado todo cuanto ha de acontecer y todo conforme al mejor tiempo, a la mejor de las formas, en las mejor de las maneras, en el tiempo preciso, en el tiempo que es necesario, verdaderamente necesario, cumple sus promesas. A nuestros ojos podrán parecer que se retardan esas promesas, pero tenemos certeza de que serán cumplidas. ¿Queda claro? Otro aspecto que maneja Thomas Watson acerca de este punto es que él dice que Dios puede cambiar su promesa, pero no la quebrantará. Si nosotros vemos a lo largo de la palabra, Dios hizo promesas al pueblo de Israel. Promesas que serían hechas con ciertas condicionantes a la nación de Israel, pero que serían cumplidas en un aspecto mucho mejor y en forma espiritual. Acompáñenme al Salmo 85:12. Salmo 85:12. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. Déjenme se los leo en la Biblia de las Américas. Ciertamente el Señor dará lo que es bueno, y nuestra tierra dará su fruto. Dios sabe mucho mejor que nosotros lo que es bueno. Muchas veces nosotros podemos pensar que sabemos lo que son nuestras necesidades, que conocemos lo que realmente son nuestras necesidades, pero Dios conoce lo que es bueno, lo que es mejor para nosotros, y lo va a cumplir de esa forma. Si nosotros recordamos, acompáñenme a Mateo. Capítulo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Yo les aseguro que cualquiera que hubiera visto a este hombre paralítico, lo primero que hubiera pensado que tenía necesidad es en recuperar la movilidad de su cuerpo. ¿Qué hizo Jesús? Hizo lo que le era mejor, lo que es indispensable para todo ser humano, lo que necesitamos realmente, el perdón de nuestros pecados. Todos somos pecadores y como pecadores necesitamos de perdón. Y lo que hizo Jesús es que lo perdonó. Hubo incredulidad de parte de los fariseos y entonces terminó dándole esto que a ojos de todos podía parecer lo más necesario. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Ciertamente en un sentido es más fácil decir levántate y anda, porque el perdón de pecados solo podía ser posible a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero a los ojos de ellos era más difícil ver a un paralítico ser levantado. Versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa.
Dios sabe lo que es bueno para nosotros, conoce lo que realmente necesitamos y como lo conoce es lo que realmente nos va a dar. Quizás no es lo que esperábamos, quizás no es la provisión, por ejemplo, que quizás algunos esperarían en este mundo, pero si realmente somos devotos a Dios, sabemos que Él tiene cosas mucho mejores, no en este mundo, del otro lado de la eternidad. ¿Queda claro? Watson dice, Dios cambia su promesa, pero no la rompe. Él da lo que es mejor. Salmo 89:33. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Dios no va a apartar su misericordia de nosotros, ni va a faltar a la verdad que ha dicho. Al pueblo de Israel le prometió mucha liberación. Le dijo que habrían de ser liberados después de regresar a la tierra. Si conocemos la historia de Israel, todavía pasaron muchos problemas cuando regresaron después de la cautividad de Babilonia. Pero ¿qué estaba pasando? Que Dios no tenía en mente esta liberación que esperaban los judíos, política, militar, sino la verdadera libertad que necesitamos, la libertad del pecado en el que mora en nosotros. ¿Queda claro? Sí. Entonces vemos esta realidad. Dice Mark Jones, cuando Dios nos promete algo, su carácter está en juego. Es decir, todo lo que Dios es está en juego. La retrasa, Dios es fiel y también sabio y conoce el mejor tiempo para cumplir sus promesas. ¿Queda claro? Dios aunque ha prometido algo y aunque a nuestros ojos pueda parecer un mejor tiempo para que se cumpla aquello que nos ha prometido, lo cierto que Dios es sabio, como lo vimos al hablar de ese atributo. Y en el caso de Cristo lo vimos, en el tiempo correcto, en el tiempo necesario, es cuando Él mandó a su Hijo. Incluso las mejora, Él mejora esas promesas. Dios es fiel. Es cierto, y va a cumplir las promesas, pero ojo, Dios también es bueno y misericordioso. Esos atributos que todavía no vemos, pero si Dios quiere los veremos, van de la mano con el resto de los atributos de Dios, con todo su carácter. Entonces, Él no va a dejar de ser fiel, Él va a cumplir lo prometido, pero tampoco va a dejar de ser bueno y misericordioso. Acompáñenme a Efesios 3, versículo 20. Efesios 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios nos ama y Él sabe lo que realmente necesitamos. Podremos estar pasando dificultades, enfermedades, podemos estar pasando hambre quizás, pero Dios es fiel y Él usará aún esas cosas que a nuestros ojos parecen malas para llevarnos al mejor fin, al fin que Él ha determinado. Él es el fin mejor y Él ha decidido llevarnos hacia ese fin. Tenemos la certeza de que Dios nunca rompe sus promesas. Segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aquellos que han sido efectivamente llamados, aquellos que han realmente creído y realmente se han arrepentido de sus pecados, a pesar de que podamos fallar, a pesar de que podamos tropezar, Dios
cumplirá lo que ha prometido. Por eso dice Pink, A.W. Pink, Arthur Pink, Dios es veraz y su palabra de promesa es segura. En todas sus relaciones con su pueblo, Él es fiel. En Dios puede confiar el hombre. ¿Queda claro? Mark Jones dice, Dios nos prueba su fidelidad a través de una relación pactual, esto es, a través de pactos. Es tal la diferencia, es tal, cuando hablamos de la trascendencia de Dios, recordarán, espero, cuán lejano, cuán infinita es la sabiduría de Dios respecto a la nuestra, su conocimiento respecto al nuestro. Incluso les mencionaba que Él, al revelarnos la palabra de Dios, Él se ha humillado, se ha bajado a nuestro nivel para hacérnosla conocer. De una forma similar, como lo dice Mark Jones, Él prueba esa fidelidad a través de una relación pactual. Es decir, Él ha establecido pactos con el hombre. Cuando hablamos de Dios personal y del Dios de verdad, vimos cómo Dios se relaciona con la humanidad, ¿ok? La teología auténtica, todo esto que estamos viendo, todo este conocimiento de Dios, no sería nada si nosotros dejamos de percibir a este Dios personal, a este Dios que habla y que se relaciona con las personas. La teología, la verdadera teología, la auténtica teología, no es abstracta, no es meramente cognitiva o desconectada de Dios, del Dios que la revela. Si nosotros estamos estudiando esto y pretendemos meramente llenar nuestra mente de conocimiento, en lugar de relacionarnos con el Dios de verdad, con el Dios que ha creado toda la realidad, que ha hablado a través de su palabra, estamos perdiendo el tiempo. Y no solo eso, estamos llevándonos al riesgo de estar poniéndonos en un juicio más duro. Porque cuanto más luz nos ha sido dada, más se demandará de nosotros. Cuando Jesucristo enjuicia a las naciones, a las ciudades de su tiempo, a Capernaum, a Jerusalén misma, les dice acerca de Tiro, acerca de Sodoma y Gomorra, y les dice cómo esas ciudades, es decir, esos habitantes, en el día del juicio van a tener un juicio menor al que va a tener toda esa tierra santa que vio a Jesucristo. ¿Por qué? Porque los que no creyeron vieron la luz y se negaron a ella. Tengamos cuidado de estar aquí únicamente, insisto, buscando conocimiento y no buscando al Dios del conocimiento. ¿Queda claro? Entonces, la verdadera teología habla de este Dios que se revela, pero para relacionarnos con Él. No en forma abstracta, no nada más para conocerlo intelectualmente o para desconectarnos de Él, sino de el Dios que se relaciona con su creación. Dice Jones, los pactos son el puente que supera el abismo entre un Dios infinito y el hombre finito. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablamos acerca de tantos atributos, de la trascendencia de Dios, de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios, de la infinitud de Dios y tantos atributos que nos muestran cuán Dios es diferente de nosotros mismos, vimos que Él nos ha hablado para podernos relacionar con Él, pero más aún, envió a su Hijo, porque es a través de su Hijo que tenemos una mediación entre Dios y los hombres, como lo dice primera de Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es Jesús el único que nos puede hacer esta mediación con el Dios infinito. Y esta forma de hacerlo, la forma práctica, por decirlo así, la forma legal de hacerlo es a través de pactos.
Ya veremos al hablar de santidad, cuando nosotros primero Dios lleguemos a ese punto final, porque he pensado que va a ser el tema ideal el hablar de la santidad de Dios, que la santidad es más que meramente no pecar. La santidad de Dios nos revela que Dios está separado de su creación. Cuando nosotros hablamos acerca de la omnipresencia de Dios, hablamos también de cómo Dios está en su creación, pero no se mezcla con ella. Dios es santo, Dios está separado del mundo y nos llama a esa separación del mundo para no intimar con él, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y es por ello que Dios, en esa separación que implica la santidad, es tal esta realidad que, como les decía, en algún momento, me parece que es Sproul el que ponía el ejemplo de qué se parece más a Dios, un arcángel o un gusano, y la verdad es que ninguno. Esto sería tanto como decir quién está más cercano del sol, si mi esposa que está aquí a unos metros de mí o yo. Es tan inmensa la separación que es inútil pensar quién puede estar más cerca del sol. La realidad es la misma entre Dios y sus criaturas. Está la separación de Dios, la inmensidad de Dios, que Dios es aún con aquellos seres que están en el cielo y con cuerpos glorificados cuando lo estemos, si Dios quiere, que aún así hablaremos de Dios santo, santo, santo. Acompáñenme a Isaías 6. Isaías 6. En el llamamiento de Isaías podemos ver esto. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es una visión que le es dada a Isaías, y en esa visión ve a estos seres, a estos serafines, estos seres celestiales, que es tal la magnificencia de Dios, la santidad de Dios, que se tienen que tapar su cara, sus ojos, se tienen que tapar sus pies, y entonces terminan cantando, diciendo: Santo, santo, santo. No vemos esta manifestación respecto a cualquier otro de sus atributos. Es respecto a la santidad de Dios, que es lo que exalta toda la creación. Apocalipsis 4:8. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Insisto, esta declaración acerca de la santidad de Dios es tal la separación de Dios, que se canta aún en el cielo: Santo, santo, santo. ¿Por qué hago referencia a esto? Para entender que Dios, en su misericordia, en su compasión, determinó relacionarse con su pueblo, dándonos su palabra, pero estableciendo pactos. El pacto de gracia con su pueblo se fue develando progresivamente. Así vemos diversos pactos a lo largo de la palabra de Dios: el pacto adámico, el pacto noético con Noé, abrámico, davídico y el nuevo pacto. Todos ellos nos van develando poco a poco ese pacto de gracia. La base de este pacto de gracia en el que Dios salvaría a su pueblo, no por obras de su pueblo, sino por gracia, a través de la fe con su Hijo Jesucristo, tiene de base o tiene como antecedente otro pacto. Un pacto que hizo la Trinidad y que teológicamente se conoce como el pacto de la redención. ¿Vamos claros hasta aquí? La Trinidad, en la eternidad pasada,
pacto la salvación del ser humano. Dios decretó soberanamente todo lo cuanto había de acontecer. Y en su amor, en su misericordia, Él determinó que habría de haber este ser creado a la imagen y semejanza de Dios, con libertad, creado perfectamente, pero con libertad, que desobedecería. Pero Dios no dejaría al ser humano así, sino que lo habría de salvar. Y entonces la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hicieron este pacto de redención para salvar al ser humano. El Padre enviaría al Hijo, y al enviar al Hijo le prometió gloria y recompensas. Acompáñenme a Isaías 49. Isaías 49. Versículo 6. Vamos a leer desde el 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. En este diálogo entre el Padre y el Hijo, Dios no solo le promete la salvación de este pueblo, le promete la salvación de todos los hijos de Dios, de todas las naciones que Él le daría al Hijo, y que el Hijo vendría a rescatar a través de su sacrificio. Dice Thomas Goodwin, llama a esto el más elegante diálogo entre el Padre y el Hijo, en donde le promete no solo a los judíos, sino a los gentiles como una gran recompensa. La obediencia, la piedad, la mansedumbre con la que Jesucristo, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, viene a salvar a su pueblo, sería prometida una gran recompensa en todos los que seríamos sus hijos. Dice Jones, Cristo tuvo que descansar plenamente en la fidelidad del Padre, tanto o más que nosotros. En medio de su humillación y sufrimiento, Cristo supo que el Padre sería fiel a las promesas que le había hecho. Primero Dios, en el siguiente estudio, veremos cómo esta fidelidad, esta promesa hecha del Padre al Hijo, Jesucristo se aferraría a ella en medio de lo más duro de su humillación, de su sufrimiento, y sabría que Dios, el Padre, lo preservaría y cumpliría esto que le había prometido. ¿Queda claro? Le dejamos aquí el estudio, ya son las 8, entonces déjenme parar las grabaciones.